En la fantasía es bastante común oír hablar de las razas. No solo hay humanos, sino que puede haber elfos, orcos, gnomos. Por si no lo sabéis, yo mismo he creado un mundo de fantasía, con sus reinos, sistemas de magia, que vendría bien explicarlos algún día, historia, lenguas y eventualmente sus razas. No obstante, como buen fanboy de Brandon Sanderson, no os esperéis gnomos ni elfos ni nada cliché. Como a bastante gente de mi canal le interesa el tema de la biología especulativa y de que todo sea científicamente plausible, temo, para vosotros y vosotros, advertir desde ya que este proyecto no busca la verosimilitud científica, al menos no aquí. Podéis hacer teorías e incluso podríais llegar a encontrar explicaciones científicamente plausibles de cada raza que haga, pero si no, no os rayéis ya que no está hecho para eso. Aunque antes de iniciar quería promocionar el servidor de Discord del usuario Mateosaurio, el mundo de Kraken, un mundo terraformado en la que se añadieron diversas especies como arañas, saltarinas, robles, lombrices, abetos, hormigas, líquenes o grillos. Aunque si pensáis que los protagonistas de este proyecto son los artrópodos, estáis muy equivocados, sino que son los moluscos y los cefalópodos sobre todo. Abajo os dejo el link en donde trabajar si es que queréis aportar al proyecto. Los humanos en el Aún, mi mundo, son un tema complicado. Comentaré su historia ya que es algo complejo. En un inicio, los humanos eran gigantes de 10 metros y con una longevidad de entre 1000 a 2000 años, los Kanakwa. No obstante, la gravedad del planeta en ese tiempo era como la de la Tierra, por lo que si sabéis de física descubriréis que no se podían mantener de pie. No fue hasta que Shikmu ingirió un pedrusco del material extraterrita y despertó el poder de Mago, quien veía las características de todo, edad, temperatura, dureza y en el caso de las personas incluso en qué pensaban, y manipularlo. Es así que hizo un sello, un cambio a estos que no podía ser quebrado por nadie, en el que la gravedad de su mundo disminuyese, permitiéndoles estar a dos patas y fortaleciendo de manera sobrenatural el cuerpo de sus congéneres. Con esta ventaja, llegaron a formar un imperio gigantesco. Tras poco más de 1 millón de años de existencia, recordemos que eran muy longevos y que no tienen rivales, por lo que pudieron mantenerse en el poder mucho tiempo, el mago Isamelías, sin querer, formó el río Espiral. Viendo que tal poder no sería buena idea en caso de caer en malas manos, cambió, como hizo Shikmu, la genética de su gente. Él quería mantener la longevidad, fuerza, forma física e inteligencia a la vez, para tornar a su raza en una más pequeña para que no pudieran tener tanta energía para hacer sellos o trucos. Sellos que no duran siempre, solo cuando el mago está pensando en él, pero el tilo le salió por la culata. De generación en generación, los niños o salían siendo más pequeños, débiles y menos duraderos, aunque igual de inteligentes y con la misma forma, o deformados y menos inteligentes pero igual de longevos y fuertes. Con el tiempo, el cruce entre estos linajes fue imposible, apareciendo dos grupos, los Ningen y los Gentiles. Es con esta división social y al percatarse los Ningen de lo grande que era el mundo, que la comunicación a lo largo del imperio sería complicada, dividiéndola en muchos reinos. No obstante, de todas las etnias humanas, solo una logró el objetivo de Isamelías, los Braunos. Sintiéndose merecedores de ostentar todo el mundo, iniciaron una serie de campañas militares, exterminando a cada grupo que se encontrasen e invadiendo cada nación en la que se topasen. Solo 4 sobrevivieron: los peliarroces, quienes pasaron a vivir entre los Gasha, otra especie de la que hablaremos luego, como esclavos, regalo de los Braunos al no creer necesario conquistar algo que no haya nacido de la corrupción Kanakwa, los Serp, cuya historia está en el vídeo de aquí arriba, los pelifideos o peliazules, quienes, ante el sello de uno de sus magos más poderosos, quedarían congelados en crisálidas indestructibles hasta la desaparición de los Braunos, y los habitantes de Klaus, una amalgama de pueblos venideros del continente que los Braunos o ignoraron o desconocían. Tras poco menos de 10.000 años, los Braunos desaparecieron y los Ningen, más longevos y fuertes que la mayoría de razas igualmente, reconquistaron el mundo, cruzándose entre sí tarde o temprano. Esta amalgama de etnias sería llamada propiamente humanos. Como dato curioso, los humanos de la Aún son más zurdos que diestros y son mucho más débiles que nosotros y nosotras de media, a causa de la menor gravedad. Esto no quita que puedan llegar a ser tan fuertes con el suficiente entrenamiento físico, por lo que los hay muy débiles y los hay muy fuertes. Por esta época, en el norte de la isla Noviland parece haber aparecido una cultura humana. Genéticamente no tienen parentesco, aparte de ser humanos, con el resto de grupos. Se dice que vinieron de otro mundo, el Kanachik-Lichak, y que, con la conexión a este mediante un portal, podían ostentar poderes psíquicos.
Con esto conquistaron parte del continente de Zushaki. Para cuando el mago Macravel, el mago más poderoso jamás nacido, cerró el portal, todo aquel que no fuera Axloth puro de sangre perdería su poder. En esta era post-dráunica se fundaron una infinitud de clanes de magos, indiferentes a los cambios geopolíticos de su alrededor por su poder, casi divinizados. Cada clan buscaba un objetivo o investigaban según qué ámbitos de la magiología, el estudio de la magia. Los Suzae buscaban ver qué tanto poder tenía la magia en la mente, los Suanile buscaban el origen de esta, y los Exega buscaban ver si el poder de mago podía ser heredable de padres a hijos mediante la genética. Estos lograron un éxito limitado, cosa que formó a los armados y a los armadureados. Los primeros podían convertir el material de cualquier arma filosa en un u otro material dependiendo del grupo de origen. Los otros serían colosales, fuertes, irascibles y con la capacidad de ver como un mago. Esta visión, no obstante, estaba algo distorsionada, por lo que algunos podían desarrollar ideas erráticas y, entre ellas, tenían el deber de matar a todo aquel que viese su rostro, por lo que siempre se cubrían con una armadura y un yelmo. Raza guerrera, pero no por ello menos inteligente que las otras. Los descendientes de esos armados y armadureados pasaron estas características a sus hijos, desvinculándose con el tiempo de los Exega. Los armados, por su parte, llegaron a fundar 12 clanes distintos, cada uno con un elemento en el que convertir su arma. En un arranque de ira, un armadureado acabó con la infraestructura de los Exega sin que los magos pudiesen preverlo. Al tener la visión de mago, era complicado leerles la mente. Es así que los clanes Exego, Lezuma y Trunsterk pretendieron llegar a nuevas tierras del continente, pero poco después de eso, se inició un odio generalizado por ellos, iniciando una persecución que, pese a sus poderes y su fuerza, los mermó, solo dejando vivos y apenas a los 3 clanes migrantes. Si un armado muere, cualquier especie humano podría tomar su espada y, al darle un nombre, poder devenir uno con una fuerza superior incluso a la de los armados, mismo efecto que ocurriría con los cruces armado-humano, complicados de gestar de todos modos. A su vez, los clanes armados podían cruzarse, pudiendo el hijo o hija devenir su filo en el material de sus 2 padres. Aparte de estos, surgió una academia secreta, con raíces de una religión olvidada, los Kyome. Podían controlar toda función motora e ignorar el dolor siempre y cuando su cuerpo pudiese operar, por lo que muchos, en un secretismo incluso aún en día hoy misterioso, ser guerreros que luchasen por las logias que quisiesen. No se sabe si se llega ahí por herencia, aunque ha habido casos de humanos corrientes que pasan a ser uno de ellos, con entrenamiento o con una mezcla de todos. Otros humanos a destacar serían los hijos de Noemi. Durante un tiempo hubo una epidemia mortal que mató a la mitad de la población del Veridiano y cuya desaparición marca un nuevo calendario. Solo hubo una superviviente, Noemi, quien, tras curarse, obtuvo una enorme fuerza física, inmunidad a casi cualquier dolencia y una larga longevidad. Tuvo la idea, pues, de engendrar a cuantos más hijos con tal poder mejor. Es así que, durante un lapso de 150 años, tuvo a 90 hijos que iba abandonando. Ellos, pese a no ser tan longevos como ella, eran muy fuertes. Muchos de sus descendientes acabaron por ser héroes famosos. Otra estirpe humana también digna de mención serían los Drakvarios, quienes dieron un avance tecnológico altísimo en la zona Heiserk por sus recursos minerales, cosa que les permitió abandonar el planeta por motivos que explicaré en futuros vídeos. Ahí se toparon con los Braunos, quienes, arrepentidos históricamente de sus actos en el Aún, por vergüenza histórica, de nuevo, se fueron del planeta. Junto con ellos formaron la Alianza Interestelar, listos para esperar a los demás humanos que se adentrasen al espacio. Solo aviso que de este tema no hablaré porque el Aún es fantasía épica y no ciencia ficción. Para eso están las galaxias que aquí arriba os dejo. Los gentiles, por su parte, al los Braunos en sus días de conquista ver que eran un hueso durísimo de roer, se les encerró en una muralla en el noreste de la Cabeza de Vaca, en donde evolucionaron entre razas, aunque está la discusión de si en realidad no fueran simplemente etnias diferentes. Con el tiempo acabarían en la isla de Noviland por importación, los Gentilak, los Mairos y los gentiles modernos, los únicos que han parecido poder mantener una comunicación mínimamente lógica y pacífica con los demás humanos. Como veis, delimitar dónde empieza y dónde acaba una raza nacida de los Kanaqua es algo complejo. Os los he dejado con nombres y etiquetas, pero aún así es un tema bastante polémico en el Aún. Lo que las une a todas es que son los únicos que pueden convertirse en magos. Al inicio de todo, antes de que los magos apareciesen, 3 especies civilizadas gigantes poblaban Zushaki: los Kanaqua, sí, los Tártalos y los Titanomamuts, descritos como hombres con cabeza de mamut lanudo.
3 especies que ocupaban el mismo nicho ecológico, luchando por ver quién se haría con el mundo. Incluso con la bajada de la gravedad de los Kanakwa, apenas podían andar a tropezones. Cuando el Imperio Kanakwa se fundó, se unieron a los Trasgos y fundaron las Razas Unidas. Lo que sabemos de ellos son sobre todo de antiquísimos textos Kanakwa, quienes los describían como torpes, tontos y brutos. Y, aunque es verdad que estaban en guerra con las demás razas civilizadas gigantes, los restos arqueológicos no mostraban que fuesen especialmente sanguinarios, aparte de que se han encontrado piezas de arte que demuestran un conocimiento más profundo del que ningún Kanakwa llegaría a aceptar. Los tártaros son la especie más pequeña de las 3 razas de gigantes primordiales, de tan solo 7 metros de altura. Con la bajada de gravedad de Shikmu, pese a tener sus dificultades al andar, pudieron hacerlo. Se les describe en textos Kanakwa como gentes feas, torpes y brutas, cuando en realidad, según registro arqueológico a posteriori, demostraban que tenían rituales, religión y adornos complejos. Muestra de que no eran tan toscos como se decía. No se sabe cuál podría ser su relación evolutiva con los Kanakwa por tema ojo, y es que sí, solo tenían uno. No se sabe si fue alguna mutación genética o si descienden de un linaje de seres vivos muy antiguos de cuyos fósiles solo nos quedan ellos y que por convergencia evolutiva llegaron a parecerse a los humanos. Otras cosas que hacen dudar a los paleontólogos de la UN es su dentadura y el hecho de que tenían 4 dedos en manos y pies. Por otro lado, ellos podían hablar como los Kanakwa, articulando sus mismos fonemas y sus huesos auditivos estaban adaptados para oír las frecuencias del habla humana. Claro, humanos de metros de altura, ya me entendéis. Con la llegada del Imperio Kanakwa, dejaron su pelea con los titanomamuts para, dentro de sus culturas separadas, luchar contra los Kanakwa. No era una agrupación oficial y mucho menos centralizada, pero se les trataba como tal. Un odio en común les unificó. Por eso, de antes, al menos en las fronteras interespecie, las razas gigantes primordiales no se podían permitir matarse entre ellas. Cuando los Kanakwa llegaron a acorralarles al extremo occidente de la cabeza de vaca, la guerra entre titanomamuts y tártaros, por motivos borrosos por su falta de escritura, se reanudó, dividiéndose entre la Oligarquía de Razas Unidas y la República de Razas Unidas. Este nombre dado por los Kanakwa nos podría dar una idea de su separación, diferencias ideológicas. De este modo, ambos fueron más fáciles de atacar, extinguiéndose. Los Lardos, desde hace eones, viven en su bosque. No puedo hablar mucho de su historia ya que aparte de esta saldrá en la serie animada que estoy haciendo. Se les describe como seres humanoides con rasgos cápridos, teces verdosas, esbeltos y altos. Hasta 2 metros y con la particularidad de tener 4 piernas. Aquel que se ha llevado lejos del bosque Lardo acabará muerto. Nunca han tenido pretensiones de dejar sus bosques y, pese a aceptar vecinos, a la que sean atacados no dudarán en atacar de vuelta. Pese a su esbelto aspecto, son tan fuertes como gorilas de nuestro mundo, por lo que, pese a no ser un número muy alto, nunca han llegado a estar en peligro real. Incluso en las sociedades más modernizadas no se sabe mucho de ellos. Su idioma, unificado tras millones de años, es inaprendible por los humanos dado sus irregularidades, tantas que ningún filólogo humano ha podido encontrar relación alguna. Parece que cada frase existe en una palabra por sí sola. Su filosofía carece de toda lógica para cualquier humano, fuera directamente de nuestro entendimiento, pero los Lardos aseguran que tiene bastante más sentido que la humana. Su arte, pese a entenderse de alguna manera, presentan las cosas de una manera tan diferente a lo usual que la mayoría de humanos no podrían distinguirlo de una obra abstracta compleja. Los Lardos son los seres que ven el mundo desde una perspectiva más alejada a las demás. Muchos psicólogos, antropólogos y etnólogos se lamentan el no poder estudiar su modo de ser por su hermetismo. De nuevo, no odian, pero tampoco aman, prefieren ignorarnos. Los Gasa, al menos su antepasado en común con los Wasayama, de quienes hablaremos a posteriori, son la especie más antigua de la UN. Cuando su rama se desvinculó de la de los Wasayama, desarrollaron asentamientos y ganadería, cosa que con el tiempo hizo que desarrollasen escritura. Pocas décadas tras eso, los Kanakwa entre comillas descubrieron. No les esclavizaron ni los mataron, tal y como pasó con los Lardos, ya que consideraban que, tal y como Okumo relataba en sus reflexiones del mundo, acabar con las demás razas del mundo mostraría que las tememos, o sea, sobrevivieron por supremacismo. No obstante, se les relevaría de sus funciones políticas importantes fuera de sus clanes, solo pudiendo trabajar de comerciantes y granjeros. A medida que el dominio Kanakwa iba pasando y el desierto en el que vivían iba cambiando climáticamente de región en región, se fueron diversificando étnicamente más. Para cuando el Imperio Kanakwa cedió, se registraron 5 fenotipos: los Gobis, los Handes, los Tabernos, los Átelos y los Lisotus.
Pese a que el registro pictográfico que mostraba que el aspecto de los primeros Gasha, al menos antes de la llegada de los Kanakwa, su entre comillas era dorada, era una amalgama de todas, cada fenotipo consideró que era la original y que el resto eran barbáricas desviaciones. Aunque hable de que cada fenotipo pensaba distinto, cada uno ostentaba docenas de culturas, aunque en general tenían esa manera de ver las cosas. Es como ver el supremacismo blanco y pensar que todas las naciones blancas son una o como si todas pensasen exactamente igual, lo cual no tiene ni pies ni cabeza. Pues aquí igual. En sus guerras, ajenas a lo que pasase en los nuevos reinos humanos, se dividió el territorio Gasha en 5 naciones. Cuando los braunos llegaron, se les agasajó con este reino y se les otorgó poderes, no desde el punto de vista de la superioridad, sino que el de la indiferencia, ofreciéndoles exterminar a todos los humanos de su región. Ellos, no obstante, prefirieron guardárselos como esclavos, aludiendo a la venganza ya que les debían el haberles salvado de los braunos. De este modo, durante poco menos de 10.000 años, aunque las fuentes varían, fueron esclavizados entre estos 5 reinos, a quienes se les dio la libertad de luchar entre ellos. Es así que los tabernos fueron asesinados en este momento. Cuando los braunos desaparecieron misteriosamente, los humanos decidieron hacer una serie de escaramuzas en contra de sus gobernantes, quienes, tras casi milenios de lucha, estaban étnicamente fragmentados y debilitados, por lo que lograron su libertad, y de ahí reconquistaron su continente. Los humanos, con el tiempo, recolonizaron la primera cabeza, como también se llamaría las tierras Gasha. Algunos los esclavizaron y otros los asesinaron. A día de hoy, la única raza viva de estas especies, los Lisotus, viven en pequeñas comunidades protegidas, aunque minorizadas, en donde la fertilidad es muy bien vista, teniendo a las madres como seres divinos. El más anciano de ellos llega a los 72 años, mientras que los humanos como nosotros a los 118, no por tenerlo más difícil históricamente, sino que más bien por su metabolismo. Son más débiles físicamente y su idioma se basa en silbidos que muy pocos humanos pueden hablar y entender, los Kasha, personas o bien perseguidas o bien admiradas por esta capacidad. Pese a estas invasiones, los humanos adoptaron ciertos rasgos culturales de los Gasha, de ahí que algunos de sus idiomas provengan de la raíz Gasha, el término en proto-gashani para designarles. Muchos pensarían que serían descritos como búhos humanoides en los textos humanos. No obstante, no hay aves en el aún, al menos no en esta era, por lo que simplemente se les describía como seres peludos y, en su extrañeza, majestuosos. Los Wasayama son los hermanos evolutivos de los Gasha. Pese a no tener la misma capacidades cognitivas ni tecnológicas, sus idiomas tienden a ser más complejos que el de los Gasha, ostentando tonos en sus silbidos largos. Al menos es lo que se ha rescatado de los textos Gasha más antiguos. Estos se recluyeron en la selva occidental de la primera cabeza. Los montes que separaban ambas regiones climáticas fueron los causantes de esta división por aislamiento geográfico. Pese a mantener en un inicio relaciones comerciales, con la llegada de los braunos y de sus ideales supremacistas, las razas Gasha que les hacían frontera empezaron una serie de campañas de exterminio. No obstante, en terreno desconocido e inhóspito para ellos, no pudieron hacer mucho, siendo tierra Gasha y reclamada. En una ocasión se intentó enviar humanos esclavos al ser una especie más resistente a diferencias climáticas y ambientales para intentar acabar con los Wasayama, pero ellos eran más fuertes y violentos incluso que estos. Escondiendo un gran misticismo, cuando los humanos reconquistaron la primera cabeza, se dieron asentamientos en estas selvas. Los Wasayama se vieron mermados ante la superioridad tecnológica, siendo protagonistas de ciertos asaltos y escaramuzos a comerciantes. Ninguno de ellos intentó adaptarse a las culturas Gasha o humanas, por lo que apenas se sabe nada de su cultura, pero los humanos, en un afán de enmendar sus errores, fundaron reservas Wasayama en las que nadie podría entrar. Pese a que se sabe que siguen existiendo y que su número va aumentando gracias a los esfuerzos, no se sabe mucho más de ellos. Ningún humano ha muerto por ellos pese a haberse metido. Bueno, al menos aquellos que no hayan matado a algún individuo. Cuando más hacia el norte con respecto al ecuador de la 1 vaya, más frío hará. Llegará un punto en el que te podrás topar con el continente de Nord, completamente cubierto por nieve. Ahí uno encontrará los glaciales, anfibios humanoides. Con la llegada del Imperio Humano, quienes les colonizaron, despojándoles de sus mejores tierras para recluirlos en los desiertos de nieve, ellos podrían sobrevivir perfectamente, pero habrían apreciado quedarse con las tierras más cultivables, por lo que ciertos motines se dieron contra las colonias humanas. En el tercer siglo, tras la gripe de la Grieta, nació en los humanos una pasión por las civilizaciones no humanas. Se descubrieron ruinas de su única civilización mínimamente avanzada, de la época de los Kanakwa, de cuando la región fértil costera llegaba más al sur, los Kiyumyu.
De ellos se descubrió un sistema de escritura simple y que dominaba la rueda. No obstante, la llegada del frío los llevó al colapso. A su vez, ciertos antropólogos se percataron de su facilidad para las matemáticas. Su arte, aparte, era geométricamente perfecto. Es así que el filántropo Kosha Roberg financió varias universidades y, tras varias luchas legales, logró cederles a los glaciales una región administrativa aparte. Con estas universidades y con la suficiente inversión, los glaciares agasajaron al mundo con las mejores tecnologías. Mientras que en la Tierra tardamos medio siglo en descubrir las máquinas de vapor a las bombillas, ellos pasaron de la máquina de vapor a los ordenadores en ese mismo tiempo. Con este conocimiento tecnológico y ahora con recursos, se formaron diversas familias nobles en una sociedad tecnócrata. Quien controlase mejor la tecnología y las ciencias, más alto estaría en la pirámide social. No obstante, jamás se libraron del yugo humano, quienes se llevaron gran parte de las inversiones de los glaciales vía impuestos. Los glaciales, pese a tener altos conocimientos de ciencias, no eran tanto de ciencias sociales, por lo que eran entre comillas más fáciles de controlar. Algunos de ellos, obviamente, se percataron de ello, por lo que intentaron manipular las propiedades del extraterrita para que funcionase en ellos y así dar un golpe. No obstante, lo único que lograron fue manipular las fuerzas, la dirección de la gravedad, la fricción, la fuerza normal, la cinética. Con el apoyo de los humanos, iniciaron algunas asociaciones en pos de ayudar a demás civilizaciones no humanas minorizadas. De ahí que hoy en día los gasas, glardos y demás tengan protección. Su repertorio fonético es muy amplio, pudiendo hablar con humanos sin problemas, más no en viceversa, o al menos no tan fácilmente, ya que tienen fonemas como que por alguna razón también está presentes en Gashani, un idioma humano. En un ambiente húmedo, pueden llegar a soportar temperaturas de hasta 25 grados, pero si es seco, solo de 20. Es por eso que solo pueden vivir en Sud, en Klaus y en Chotla, aunque con el transporte adecuado han llegado de Nekach de Trskol y a Sud, encontrándose con la siguiente civilización no humana. Los pillones, por su parte, habitarían el sur, serían más rígidos con la temperatura en la que podían vivir que los glaciales, en climas húmedos a menos de 8 grados y medio y en secos a 4. Es por eso que no habitan las costas más cálidas y por eso tardaron más en ser descubiertos por los colonos humanos. Son la única civilización de la UN íntegramente carnívora de carácter bélico y agresivo. Un humano podría articular cualquiera de sus idiomas, mas ellos no. No pueden hacer fonemas guturales y sus vocales no pueden ser muy largas, por lo que no podrían decir jengibre, por ejemplo. Sus cuerpos están recubiertos por una serie de marcas que, pese a idénticas en la cara, en el resto del cuerpo difieren de individuo en individuo. Al ostentar un verde casi fluorescente, incluso cuando el clima es adverso, pueden reconocerse entre ellos. En esas temperaturas no necesitan ropa fuera de lo que consideran como pudor pese al frío, ya que se alimentan de unos minerales presentes en las rocas del lugar que, en sus sistemas digestivos, forman un inmenso calor. Ellos no lo producen por sí mismos. Este mineral, aparte, les dota de defensas, por lo que si dejasen de ingerirla, sí podrían superar su límite de calor, pero no sobrevivirían más de 1 o 2 lunas, ya que sus sistemas defensivos se irían al garete. Como con los glaciales, no se sabe mucho de lo no cartografiado, solo que son incluso más agresivos y con quienes no se ha llegado a ningún contacto fructuoso, ni con la globalización. Gracias a la inhospitabilidad de su entorno no llegaron a ser demasiado mermados. Recalco lo de demasiado. Algunos grupos de humanos de la región se percataron de la opresión a la que se les ejercía, ocupando sus tierras pese a no necesitarlas mediante la sangre, solo por prestigio nacionalista. Es así que muchos reemigraron a sus países de origen ancestral, otros ayudaron en organizaciones que aseguraban su protección y otro grupo más extremista que ya apenas cuenta con individuos fomentaba la autodestrucción, si sabéis de lo que hablo, para hacerles un hueco. Ellos, por otra parte, siempre sintieron bastante indiferencia hacia los humanos, pero sí que han mantenido relaciones bastante amistosas con los glaciales, quienes les otorgaron infraestructura más trabajada que la que los humanos pudiesen ofrecerles, sin tener que abandonar sus costumbres en pos de la comunidad de los ingenieros humanos. Una especie lejanamente emparentada con ellos serían los Gaki, quienes, pese a ser la mitad de voluminosos que ellos, se alimentan del doble de la pirita, cosa que les permite, junto con otros químicos de su cuerpo, lanzar fuego por la boca. De alguna manera, todo humano que se los haya encontrado solas siente la necesidad de convertirse en uno de ellos, recurriendo al poder de los magos para, en un proceso largo, pasar de humanos a Gaki, enriqueciendo a algunos. Curiosamente, dejan de necesitar comer, dormir o beber,
Nadie se ha explicado por qué ocurre todo esto. Los peñones los consideran aberraciones de la naturaleza y los matan a discreción nada más toparse con ellos, de ahí que cada vez se vean menos. Los mozos son una especie humanoide minúscula, viven en el archipiélago de Assip. No obstante, con la llegada de los primeros colonos Kanakwa, se despejó, a menos los de Assip desértica, la más grande, a la costa este. De ahí se les iría raptando, es que pueden replicar absolutamente cualquier sonido de entre 5 a 5000 hercios, pudiendo comunicarse con casi cualquier ser vivo que tenga lenguaje propio basado en sonidos, cosa que inmiscuye sí a humanos y a gasas, pero también a delfines y ovejas, aunque con ellos a un nivel menor a causa de su menor capacidad cognitiva. El problema es que eran bastante escorridizos por su tamaño y podían usar sus sonidos para engañarlos, por lo que muchos escaparon, habiendo pequeñas comunidades de mozos en toda la costa sandesa hasta poco antes de la desaparición de los braunos, quienes los cazaban de manera furtiva e ilegal. Assip frondosa, también hogar de los mozos, repleta de bosques de bambú, no pueden ser habitados por humanos ya que las esporas de los hongos que hacen simbiosis con estas plantas pueden llegar a enfermar a cualquier especie no autóctona de allá con el suficiente tiempo. Expediciones esporádicas se han hecho más no asentamientos, por lo que, sumado a las defensas militares de los mozos, nunca llegaron a mermarles. Ellos habitan en sociedades del nivel de la Edad de Hierro, con sus propios alfabetos y tal, pero están divididos en centenares de clanes que luchan entre sí constantemente, por lo que nunca llegaron a un nivel tecnológico superior. Tienen unos sistemas de castas que tienden a estar basados en su color. El más común, el que está más abajo, son las azules, pero los hay verdes, rojos o malva, morados, dorados, blancos y los más prestigiosos, los grises. Consideran que mezclarse es una aberración, aunque organizaciones igualitarias mozas a día de hoy pretenden acabar con estos pensamientos más retrógrados. Tienen gatos como montura, originarios de ahí, pero que por los Kanakwa y luego los humanos han llegado a todo el aún. Los mozos están en constante peligro de ser devorados por los Muzark, seres gelatinosos del tamaño de perros medianos que para ellos son verdaderos monstruos. Aparte, tienen domesticados a granotas, una especie lejanamente emparentada con las ranas que, aparte de dar apoyo emocional, ayudan a cazar escarabajos y jorjoris, su alimento predilecto. En las costas de las tierras inexploradas de Sud se habla de un puerto, Costa Negra traducido al bónico. Se ha podido comerciar con ellos, extrayendo extraños pescados y oro rojo, un material extremadamente raro del lugar. Varios intentos de colonización por parte de los nacidos del continente se dieron, pero ninguna tuvo éxito, no habiéndolos encontrado o por tormentas. Todos sus habitantes se cubren con capuchas, con una oscuridad casi real ocultando sus faces y cubren sus manos con manoplas. Pese a hablar el idioma del interlocutor, sea cual sea, hablan de una manera muy errática y, en caso de intentar descubrirles, intentarán matarle. A día de hoy no se sabe mucho de ellos. Su existencia es pública, pero no mucho más. Espero que os haya gustado el vídeo. Haré más vídeos de Daun, de sus razas y culturas, porque vi que a gente le llega a gustar bastante la historia de Serp. Dicho esto, sayonara. Bucky, get the Bucky.